Efectivamente. Bueno, pues, profesor, vamos a hablar, dejamos la semana pasada. Seguimos con el tema del jurado, exactamente, del Tribunal del Jurado, y hoy he traído un caso que fue paradigmático de fracaso del Tribunal del Jurado. Si te parece, sí. Lucio, hablamos del jurado popular, del Tribunal del Jurado, porque menciones, nada, dos líneas de que estamos hablando. Un poco lo que dijimos, exactamente. Tribunal del Jurado, Tribunal Popular. La Constitución española, en el artículo 125, dice que los españoles podrán participar en la administración de justicia a través de la institución del Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado se constituye siempre en las audiencias provinciales, está formado por 9 jurados titulares, 2 jurados suplentes, más el magistrado presidente, que es el que al final hace el cuestionario sobre lo que tienen que decidir. ¿Desde cuándo se aplica en nuestro país y para qué delitos? Pues se aplica desde el año 95, mayo del 95, y se aplica para delitos como asesinato, amenazas, allanamientos de morada, infidelidad de documentos públicos, cohechos, para ese tipo de delitos. Es un tipo de delito muy concreto que marca la ley. Y hoy el profesor Tobal se centra para explicar más profusamente en qué consiste la actuación del jurado popular en un juicio, ¿no? Sobre la figura de Otegi. Efectivamente, pero no de Arnaldo Otegi, sino de Miquel Otegi, que en el año 95, el 9 de diciembre, está a punto de cumplirse ahora el aniversario, pues en el año 95 asesina a sangre fría a 2 ertzaintzas, les dispara por la espalda y con toda la sangre fría y el descaro coge la radio de la patrulla de los propios ertzaintzas y dice la frase: Batasum, Batasum, para 10.35. 10.35 es la base de la ertzaintza. Un casero ha matado a 2 cipayos. Aclaremos que cipayo en vascuence es perro. Un casero ha matado a 2 cipayos por la política que seguís. Al dar esos disparos sale un casero que vive al lado de él y le dice: pero Miquel, ¿por qué los has matado? Dice: 2 hijos de puta menos. Bueno, pues así las cosas. 2 años después al señor Mirena Otegi se le juzga. Y se le juzga con un jurado popular. Claro, bueno, aquí hay... ¿Y aquí qué pasa? Aquí hubo un follón enorme, porque claro, evidentemente, ese tipo de conducta nos está... Ahí tenemos al individuo, solo se le puede ver el gesto. Era una persona próxima en aquellos tiempos que existía Herri Batasuna, a Herri Batasuna, iba a toda clase de manifestaciones y algaradas callejeras organizadas por colectivos proetarras, y este señor, pues amparándose en que en ese momento no había constancia de que perteneciera a ETA, lo cual no entiendo mucho porque ETA no da un carné, con lo cual, ¿quién dice que perteneces o no perteneces? Bueno, el caso es que dicen: no, esto es un asesinato y por tanto entra dentro del Tribunal del Jurado. Hay que pensar, años 90, mediados de 90, País Vasco, cómo está la cosa. Se cita a 36 candidatos para jurados y de esos 36, 25 le dicen al magistrado: mire usted, si quiere póngame la multa que quiera o métame en la cárcel, pero es mejor que la pena de muerte. Porque todo el mundo tenía miedo de que, claro, de una venganza por parte de una venganza de ETA, del entorno de ETA. Bien, finalmente, 2 años después, como has dicho antes, se celebra el juicio en el 97, en marzo del 97, y sorprendentemente el veredicto es no culpable. Fíjate, con las manos en la masa, como vulgarmente se dice en el argot. Concretamente dice el veredicto, no, si no decimos que no haya matado a los ertzaintzas,
no decimos que no haya realizado todos esos actos. Lo que decimos es concretamente que no es culpable de los delitos de asesinato en concurso con atentado por no ser en absoluto dueño de sus actos en el momento de cometer los hechos. Enajenación. Una enajenación mental transitoria que justo le dio en ese momento. Fíjate, qué casualidad. Ahí estamos. Bueno, con esto, que es contextualizar por lo que quieres explicar hoy el jurado popular, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que inmediatamente... Se recurre, pero inmediatamente, como ha sido absuelto, el juez y el fiscal se trasladan a Martutene para decir que le pongan en libertad. Claro. Le ponen en libertad. Se presenta en la comisaría de policía de la Policía Nacional a pedir el pasaporte. Y claro, allí hay unas dudas. Llaman a Madrid, dice, este individuo está aquí pidiendo el pasaporte, ¿qué hacemos? Y dice, pues no hay motivo para no dárselo. Se lo dan y rápidamente desaparece. Y se va. Y ya mucho tiempo después se le detiene en Francia. ¿En 2003? En 2003, ya por unos hechos delictivos concretos vinculados a ETA, y a partir de ahí cumple 7 años en Francia. Eso es ahí cuando se le... Exacto, ese es cuando se le extradita a Madrid, a España, de manera definitiva. A Francia y eso. Y en ese momento, pues se le juzga en la Audiencia Nacional, ahora y así como miembro de ETA, y se le condena a 34 años de prisión por el asesinato de los 2 asesinatos. Claro. Hay que decir cómo se debieron de sentir las familias de estos ertzaintzas cuando vieron que salía en libertad un señor que había matado tranquilamente a todo el mundo. Y decir, si me lo permites, Lucio, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo también habían anulado, y de hecho el Tribunal Constitucional... procedido a anular ese exacto, juicio, el Tribunal Constitucional una vez más hace una sentencia anulándolo porque dice que hay falta de motivación por parte de la absolución del tribunal y por otra parte ha habido un vicio en la voluntad, es decir, miedo. Claro. Hablaban de miedo. En este caso, entre los miembros del jurado popular, efectivamente. Con lo cual, unas líneas, la moraleja de toda esta explicación... es que delitos graves o muy mediáticos no se pueden poner en manos del Tribunal del Jurado, porque el Tribunal del Jurado, al no ser profesional, es fácilmente impresionable, fácilmente influenciable y fácilmente desviable de lo que sería la razón jurídica que sí aprecia un jurado profesional. Es decir, estamos hablando de jueces y magistrados formados y que es su profesión. Claro. Mientras que un señor que pasa por la calle y que le coge y dice, venga usted aquí a hacer de jurado, el hombre se siente totalmente... Hay que decir que el jurado en España se tomó de los 3 posibles modelos que puede haber, entre comillas, el peor, que fue el escabinado. El escabinado es un jurado compuesto solo por personas legas en Derecho, es decir, que no sepan nada de Derecho. Por ejemplo, tú que eres licenciado en Derecho, no puedes ser jurado, y yo tampoco, porque estamos ya, como si dijéramos, conocedores y advertidos de lo que es jurídicamente admisible y no. Es menos manipulable que cuando eres absolutamente profano en la materia. Exacto, ¿no? Eso es. Entonces, solamente es el magistrado presidente el que representa a la justicia profesional. Para no intervenir, él lo que hace es pasa un cuestionario, por ejemplo, en el caso de Otegi, fue un cuestionario de 98 preguntas, sí, donde se pregunta por las actitudes, la valoración de las pruebas que hace cada uno de los miembros del jurado. Entonces, con todo eso se conforma finalmente el veredicto de culpable o no culpable, que no inocente. Que no inocente, efectivamente, ya lo dijiste la semana pasada. Y si es no culpable, como ha sido el caso que has puesto sobre la mesa, muy clarificatorio, que cabe nada, ¿no? O sea, tiene la total responsabilidad la primera medida es que salga de la cárcel. La primera medida es que salga de la cárcel. Caso luego puede haber recursos y demás, como aquí en este caso hubo, el fiscal general del Estado. Y si hay motivos que lo pueda anular, en este caso el TSG correspondiente o el Tribunal Supremo. Exacto. Pero que no es tan fácil, ¿eh? Es decir, la justicia popular tiene como una especie de preeminencia por aquello de que
Vox Populi, claro, la voz del pueblo. Entonces, pues pueden ocurrir cosas como esta. Por eso en España esto ha dado muy mal resultado. Hablabas de 3 modelos, sí, Lucio. Los otros 2 son un modelo de personas totalmente profesionales y otro es un modelo mixto. Donde hay parte de profesionales del derecho y parte de legos. Y el mixto quizás no se optó por él porque habría agravio comparativo a la hora de dilucidar. No, porque Juan Alberto Belloch, a la sazón ministro de Justicia, que fue el que impulsó esta ley del Tribunal del Jurado, había visto pues muchas películas norteamericanas, y las películas norteamericanas ya vemos que el jurado es escabinado, es decir, son 12 hombres sin piedad. Ya, pero Estados Unidos no es España. Por eso, efectivamente. Ni en esto, ni en otras muchas cosas. El propio ministro de Interior del momento, Mayor Oreja, dijo que la institución del Tribunal del Jurado carece absolutamente de tradición en España y, por tanto, produce sentencias que son esperpentos y que habría que modificarlo. Esto fue el ministro del momento. Pues para muestra un botón. Gracias por traer una vez más aquí ese botón. Muy bien. Nos vamos, Lucio, profesor Tobal. Volvemos el próximo jueves con nuestro colaborador y nosotros nos vamos.